Vale. Ahora sí, debería. Si no decide trolearme otra vez YouTube, deberíamos tener solamente un directo. No debería haber nada más. Muy bien, solamente hay un directo. Aquí, panel de control. Y será la magia. Bien. Gracias, Cristian. Y ahora ya se ven los comentarios. De puta madre. Ups, muy bien. Que luego YouTube me marca los vídeos en amarillo. Todos los vídeos últimamente que subo, como suelto alguna palabra, hostia, pues me coge y me marca los vídeos en amarillo. Me dan ganas de estrellarlo al tío del Family Friendly. Vale, entonces ya funciona perfecto. Si alguien me confirma en YouNow que se vea bien y se escuche bien, o que se escuche, pues sería la hostia. ¿Se oye bien? Vamos a preguntar, porque hay por aquí gente. Y a ver. Sí, me tiene manía, la verdad. Cada día con un problema distinto. Pero bueno, vamos a empezar a grabar. A ver, dentro de un par de segundos, a ver que me confirmen. Sí, alguien en YouNow me puede decir si se escucha bien, si se ve bien. Pues con eso ya podríamos empezar. Y bueno, los que estáis en YouNow ya, por favor, darle ahí a la ruletita, ya sabéis lo de siempre. Dais a like, a la ruletita y que suba. Y a ver si podemos empezar. Muy bien, gracias, Cristian. Eres el mejor, tío. Pues nada, eso, darle ahí a la ruletita y vamos a empezar a grabar. Esto sí. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro directo más. Esta vez vamos a hablar de tres cosas. Vamos a comentar, por un lado, el tema del reciclaje y las papeleras en Japón. Por otro lado, vamos a comentar también un poquito un problema que tuve con una network que se puso en contacto conmigo y que creo que os servirá de consejo para futuras estrellas que quieran ser de YouTube o para los que tengáis un canal y estéis creciendo en algún momento, pues supongo que os contactará alguna network, os ofrecerán una cosa, luego en el contrato probablemente ponga otra, esperemos que no y que sean legales, pero a mí sí me pasó eso. Y bueno, os voy a contar un poquito mi experiencia con datos y demás. ¿Y qué más? ¿Qué más? Del otro que os quería hablar era de... Lo había comentado Cristian por el grupo de WhatsApp, al cual aprovecho para invitaros, pero no me acuerdo. Así que vamos a echarle un ojo a las sugerencias que me dio este hombre. Sí, aparte de que me dijo que me pusiera camisa, que ni de coña me apetece salir con camisa. A ver, a ver. Y ya está, más o menos. Diferencias que te llamaron la atención entre Japón y España. Por ejemplo, lo de que en Japón no hay coches aparcados por la calle, España está todo lleno, lo de los espacios en la calle para fumadores, etcétera. Vale, pues podremos hablar un poquito también sobre eso. Creo que nos dará tiempo. Mónica Villar, enseña tu nueva figura. No sé si se ve. Debería de verse. Aquí. Aquí está el Goku, que si queréis os lo acerco un poco a la cámara antes de empezar. Acá. Y ahí está, partiéndose de risa, el chiquitín. Con rabo y todo. A ver, Goku, ponte para acá, que vamos a empezar el directo. Y no te muevas. Bueno. Aquí. Eso. Pues entonces eso, como os decía, tres temas. El tema de las calles en Japón, el tema de la basura en Japón y el tema de la network. Así que vamos a empezar, por ejemplo, con el tema de las basuras, para quitárnoslo de delante. Porque tengo por aquí un par de fotos que
hacen relación, sí, tienen relación con el tema de las basuras ahí en Japón, mi experiencia y demás, que por ejemplo en la playa hay una especie de voluntarios que se dedican a recoger y todo esto. Entonces, lo primero de todo, contaros que en Japón no en todos los sitios es obligatorio el reciclaje. Esto lo he escuchado en un par de vídeos y no es verdad. No es obligatorio en todo Japón. Hay sitios, por ejemplo, dentro de Kansai y de Tokio también. Sí, la semana que estuve yo no reciclé, vaya. Yo cogí, tiraba la basura como fuera. A mí nadie me dijo que reciclara. Y por aquel entonces, bueno, como tampoco reciclo aquí en España, pues tampoco tenía mucha idea del tema de reciclaje. Entonces, bueno, eso, durante mi primera semana en Tokio no reciclé nada. Yo lo metía todo a la misma basura. Prácticamente era todo de Convini. Era, ¿cómo se llama? Moeru Gomi, o sea, combustible. Desechos combustibles. Y nada, eso. Después cuando me fui a Osaka, durante el primer mes y demás, antes de estar en la residencia de la escuela, tampoco reciclé nada. Con lo cual, como os digo, en pleno centro, supone que bueno, debería estar más cuidado y todo esto, pues no. En mi caso era bajar la basura abajo y la tiraba en un rinconcito que tenías dentro del propio edificio, pues tenía su espacio para la basura. Y no había que separarla, con lo cual para mí estaba mejor. Luego, por otro lado, una de las ventajas que también tenía todo eso era que no gastabas 40 bolsas y no perdías tiempo en separar ni nada de eso. ¿Qué más? En la residencia de la escuela, ahí tampoco reciclábamos. Teníamos un cubo de estos así enormes y topa ya, fuera lo que fuera. Que era comida, comida, que era plástico, plástico, que eran latas, latas. Todo iba para el mismo saco. Pero bueno, tampoco era tan molesto. Después esa bolsa la bajábamos y teníamos como una especie de contenedor, caja, algo así, ahí delante de la residencia. Tirabas para allá y ya está, muy cómodo. Cristian comenta que sí es verdad que el camión de la basura viene un día a la semana o algo así. Y que si no la tiras tienes que tenerla una semana más guardada. Bueno, eso depende de la zona. Como te digo, en Nagai, de la residencia, y en Namba, o la basura se acumulaba o el camión pasaba varios días, dependiendo. En Nagai no lo sé porque nunca vi el camión, ni tampoco vi a nadie recogerlo. En Namba sí. En Namba sí que vi el camión pasar más de un día a la semana. Cogía la basura y ala, se la llevaba. Creo que funciona por barrios. Entonces, dependiendo del barrio en el que estés, recogen un día la basura o la recogen otro. En el caso de, por ejemplo, luego donde está ahora Manu, en el Green Apartment, ahí en Minato, ahí sí teníamos que reciclar. O sea, teníamos 4 cubos, el de basura normal, el de plásticos, el de latas y, y cristal, me parece que era la otra. Sí, sí, esos 4 me parece que eran. Y era bastante curioso porque ahí aprendí que para reciclar el plástico, y esto me lo enseñó el compañero coreano que estaba allí, antes de tirar el plástico, tienes que lavarlo. O sea, eh, un poco locura, no sé. A mí me parecía, joder, ya que lo lavas, pues te lo puedes quedar como un tupper aquí en España. Coges un tupper de helado, lo lavas y luego te vale como un tupperware para meter comida. Yo lo reutilizo así. Pero en este caso no, para tirarlo a la basura, pues tenías que lavarlo. ¿Por qué? Pues para ahorrarle trabajo a la gente de la empresa de basura, supongo, no lo sé. Pero me resultó bastante curioso. A mí a veces se me olvidaba lavarlo, otras veces lo lavaba, otras veces simplemente le echaba agua. Depende del tiempo con el que tuviera. Si iba con prisa, pues evidentemente cogía, a lo mejor lo mojaba un poco y vaya, agua caliente a presión, que eso limpia la mierda que no veas. ¿Y qué más? Respecto al tema de los días, sí es cierto que por Minato, dependiendo del día que fuera, pasaba el camión para recoger una cosa o para recoger otra. Es decir, por ejemplo, los miércoles teníamos que tirar la basura combustible. Los martes, a lo mejor, pues botellas de cristal. Los viernes, pues, yo qué sé, latas. Y así dependiendo.
Me parece recordar que había 2 días que pasaban recogiendo la basura de esta combustible. Casi digo comestible. Eso me recuerda una anécdota de cuando estaba en el colegio y, y en una de las clases de energías renovables, yo no iba a esa clase, pero me lo contaron mis compañeros. El director, un cura, coge y dice, en mitad de la clase, explicando sobre el tema de los combustibles, explica que las heces de caballo eran un buen comestible. Y todo el mundo se empezó a partir de risa. El señor, pues tardó en darse cuenta de lo que había dicho y luego se quedó en plan, combustible, no comestible. Y casi me pasa a mí eso ahora. Entonces, bueno, el caso es que dependiendo del día recogían una cosa o recogían otra. Y había días o sea, y había semanas no, y todas las semanas recogían a lo mejor, por ejemplo, un tipo de basura varias veces. Sí, básicamente en casa teníamos separados 2 y 2 cubos de basura. Luego es cierto que hay casas en las que el mismo cubo de basura tiene diferentes compartimentos. Entonces tú metes diferentes bolsas. De esa forma vas echando a cada bolsa lo que corresponda, pero es dentro del mismo cubo. Luego otra cosa interesante es el tema de las papeleras en Japón, que bueno, a mí me sorprendió bastante el hecho de que no hubiera apenas papeleras. Jolín, de estar acostumbrado a España, que vas cada 2 pasos y tienes una papelera, a estar allí y aparte de los convini o en la estación, que no tengas muchas papeleras por ahí fuera, era un poco chocante. Contenedores en la calle. Sí y no. A ver, no hay un contenedor como tal, como lo que tenemos aquí en España, pero sí hay como si fueran, ¿cómo se llaman? Como frigoríficos de estos así rectangulares grandes. No sé si me entendéis. Hay como una especie de, sí, de frigoríficos así grandes, pero sin ser frigoríficos, son como de plástico, de PVC. Y coges y ahí tiras todas las bolsas y luego pues viene alguien y las recoge. Alguien que supongo que será el tío de la basura. No, la verdad es que no llevan basura, o sea, no llevan bolsitas en los bolsillos. Se cogen y se esperan normalmente, lo que tengan que utilizar o tal, a estar en un convini. Mismamente es que según compras en el convini, sales y lo tiras. Lo tienes ahí a mano. O yo qué sé, o si estás en la estación esperando un metro. Que las cosas típicas que sueles hacer en Japón es o ir al convini o ir al metro. Entonces, bueno, lo tienen bien pensado, porque ahí es donde son los puntos clave para tirar cosas. Y luego, bueno, pues os voy a enseñar ahora, a ver si puedo, si no me trolea esto, los tipos de papeleras que hay, ¿vale? A ver, en teoría, hacemos esto, ¡pium! Deberíais de estar viendo las papeleras. Y no, voy a tener que quitar el chat porque si no, no tal. Bueno, estos son unas papeleras que me encontré en el... ¿cómo se dice? En español, joder. Hyakusho, en el ayuntamiento. Eso, cuando me fui a registrar y demás. Bueno, pues como veis hay varios tipos de papeleras. Esta aquí a la izquierda, pues aquí pone Peto Butter. Bueno, no os voy a leer todas las basuras, pero bueno. Estos son las botellas de PVC y demás, ¿vale? Plástico, estos son plásticos. Plástico, fácil. Moerugomi, las combustibles, no comestibles. Bin, las latas. Esto fue algo que no encontré nada más que ahí. Me llamó muchísimo la atención. Aquí en España tampoco es que queden muchos. Son los contenedores de pilas, creo. Espérate, no. No, estos son de aluminio, perdón. Estos no son, no. Me encontré nada más que un contenedor de pilas, no está aquí. Y me resultó bastante curioso porque, joder, ¿qué haces con las pilas? ¿A dónde las tiras? Yo no sé dónde tirarlas, ¿y no? ¿Qué las tiras combustible? No es la pila, yo creo. Y doy gracias de que no tuve que utilizar ninguna pila ni nada, pero si tuviera que utilizarlas no sé dónde tirarlas. Y bueno, y la última pone... de acero, vale. Aluminio y acero.
Este iba a ser otro problema para mí. Creo que no distingo el aluminio del acero. Mm, suerte que aquí no tiré nunca la basura. Yo para mí serían latas y punto. Ya está, las tiraría aquí, no me complico la existencia. Pues eso. Las principales normalmente suelen ser estas. Latas, el marrón, el rojo, moerugomi, o sea, combustible. La verde está plásticos, joder, qué mezcla de japonés y español. Y el de la izquierda del todo, el azulito este claro, las botellitas de plástico. Vamos a coger y enseñaros más cositas. No, Yunao, quieto. Esto, bueno, aquí veis al coronel, fue un día en una barbacoa. Bueno, pues para hacer una barbacoa en el parque, normalmente no tienes papeleras, con lo cual tienes que llevarte bolsitas. Si os fijáis, aquí a la derecha, entre este chico de aquí y esta mujer, pues hay una bolsa. Bueno, pues ahí va la basura. Luego aquí el coronel, pues también tenía su bolsita de basura para echar ahí las mierdas. Y aquí detrás, igual, para lo que tuviéramos que echar. Entonces, bueno, una de las cosas positivas que tenía era que luego cogías, tenías todas las bolsas de basura, te ibas al convini más cercano, donde fuera, y las tirabas. Y te ahorrabas problemas. ¿Qué más? Esto es un parque del sur de Nagai, del sur de Osaka, perdón. Y sí, bueno, al sur de Nagai también, que Nagai está al sur. Y me resultó bastante curioso, porque a pesar de ser un parque en el cual se hacen picnics y todo este tipo de cosas, tampoco había papeleras. No recuerdo haber visto ni una triste papelera. Con lo cual, ¿qué hacía la gente? Pues lo mismo que en el caso anterior de aquí de las barbacoas de este parque. Cogen las bolsas ya preparadas de casa y cuando van allí a comer lo que sobre y demás, lo meten, lo separan y bueno, cada uno se lleva la basura para donde proceda. Como este está bastante lejos de Osaka y había bastante gente de allí, normalmente la gente va en coche. De hecho, tiene un aparcamiento muy, muy grande que no era caro. Podías dejar ahí perfectamente el coche todo el día y no había problema. Y estaba bastante guay este parque porque tenías un montón de cosas. Tenías para pasear, tenías para hacer picnics, tenías para bañarte, como veis aquí los niños mojándose ahí en la fuente. De hecho, una cosa que me resultó bastante graciosa fue que había niños desnudos correteando por la fuente, que no sé si se verá en esta imagen y espero que no, porque si no YouTube, ¡paz! Aquí otra foto de la misma fuente. La verdad es que este parque fue precioso y lo pasé muy bien ese día. Y luego, bueno, estos chicos, los Blue Santa, que estos los podéis buscar en las redes sociales como os digo, Blue Santa, los Santa Claus azules. A pesar de ser verano, pues van con esa temática invernal y se ocupaban de las playas, dedicarse al tema de recoger basuras y demás. Como veis por ahí, tienen sus escobas, sus bolsas y demás, porque van pasando. Esta me parece que era en la playa de Wakayama, me parece que fue esto. Un poquito al sur de Osaka, sí. Sí, 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 en Wakayama. Y nada, bueno, se iban por ahí con sus bolsas, con sus pinchos, a lo típico norteamericano. No sé si visteis alguna película típica en la que sale alguien con un pincho, clavando latas y todo esto y metiéndolas en la bolsa. Pues bueno, estos hacían más o menos lo mismo. Muy majos, la verdad. Luego, esto que veis por aquí es del día de los fuegos artificiales de Yodogawa, que también anda por ahí el vídeo, lo podéis ver. Como veis, hay una marabunta de gente, pero bestial. Y sin embargo, ni una papelera. Todo el mundo estaba ahí con sus bolsitas y demás. De hecho, en algún lado se puede ver. Mirad, acercamos aquí la imagen. A ver si vemos a alguien. Se ven bolsas, pero no se ve si son de basura o no. Así que tenéis que hacer un acto de fe y creeros que por ahí pues, la gente tenía bolsas de basura. Están con los típicos trapos estos del suelo para sentarse y no mancharse con la tierra o con el verdín. Había gente que llevaba sillas y todo, de estas plegables. Una cosa que aprendí. Si vais a un Matsuri en Japón, a un festival de fuegos artificiales, a Kioto, ¿cómo se llama? Al Obon, llevaros una silla portátil. En serio. Es lo más útil que os podéis encontrar. Y lo podéis encontrar en el Don Quijote, en el Daiso, donde sea. Unas sillas muy baratas, no pesan, te la llevas aquí al hombro, la plantas, te sientas y... Perfecto.
Y nada, eso ya son todas las fotos que os quería enseñar. A ver, ahora vamos a cambiar aquí para quitar esto. Captura de pantalla fuera. Y así, y ahora ya me veis a mí. Y a ver qué me habéis comentado en todo este rato. Antes de pasar al siguiente tema. Mm, mm, mm. Pequeño saltamontes, enséñame el trasero, porfis. Joder. ¿Por qué has caído en eso, Chocli? No, Solstick. Ah, Solstick. No me acuerdo cómo se pronunciaba el nombre. Ah, da igual, ¿por qué has caído tú también en eso, por favor? ¿Qué más por aquí? A ver. Pues tengo que trabajar, no te dé tiempo a tirarla y acumularla en casa. No, la gente, a ver, aunque es cierto que la tienes que tirar cierto día predeterminado, hay gente que la tiraba cuando le salía de las narices. En cambio, luego a lo mejor no se la llevaba y lo que sea, pero bueno, la basura estaba ahí. Y hay gente que recibe tipos de penalización. Si otro vecino lo ve y se chiva, se llevan multa. Y eso lo sé porque me lo contaron. Me lo contó una chica que le pasó. Precisamente por hacer eso que estáis diciendo. De basura y reciclaje, ahora mismo. Gracias. Es decir, en casa tiene que tener 3 4 botes de basura. O como decía antes, el cubito pues dividido. No sé qué comía ese señor. No sé de qué señor estás hablando. Pero bueno. Pero no hay contenedores en la calle como en España, ¿no? No, no hay contenedores como tal. La basura es bonita. Sí, las papeleras son divertidas. En Japón. ¿Y por qué la tiras entonces? No sé a qué te referías eso. Entonces, ya ve a los japoneses con los bolsillos llenos de bolsitas, ¿no? Esto ya lo comentaba antes. Pero si te vas comiendo las patatas por la calle de camino a algún lado, normalmente la gente no suele comer de camino a los sitios precisamente para evitar manchar a los demás, para evitar encontronazos y todo, ¿eh? Y para evitar tener que estar cargando con una cosa en la mano hasta que llegues al sitio que tienes que llegar. Pero bueno, si vas de un convini o de, yo que sé, de un McDonald's y vas a ir al metro, pues vas con ello comiendo si te da la gana y luego cuando llegas al metro lo tiras. La idea es que tienes que ser consciente de a dónde vas y va a haber hasta ese punto sitios para tirar la basura y entonces, bueno, la tiras o no. Te quedas ahí en el convini comiendo, dentro o fuera, dependiendo si te hace calor o no. Madre mía, basura en HD, sí, es verdad, las pilas sí, un gran problema. Y aquí en España, como dije antes, apenas se ven ya. Pipas, las pipas no se comen en Japón como aquí, de hecho, allí es algo raro, lo ven como comida de hámster nada más. De hecho, cuando Yuka estuvo aquí, vio las pipas, se quedó en plan, ¿pero por qué coméis eso? Y cuando se las dio a probar, se quedó en plan, hostia, pues están muy buenas. Creo que voy a intentar comerlas en Japón. Aunque solamente son para comida de hámster y tal. No sé lo que haría al final, pero. ¿Qué más por aquí? A ver. Cuando tiras. ¿Y cuándo tiras comida a la basura? Pues la comida es basura combustible. Se tira ahí. ¿Qué más? A ver. Es guapa la fuente, sí, es preciosa. A mí me gustó muchísimo. Rubén, ¿sabes por qué Kira borró la entrevista que tenía contigo? ¿Por qué no la encuentro en su canal? Pues pregúntale a él y luego me lo cuentas. También ha borrado un montón de vídeos más. Así que supongo que si queréis escuchar otra vez todo lo que me pasó y demás, pues puedo hacer otra vez vídeo de eso. No va a ser exactamente igual, pero la anécdota va a estar ahí. Y a alguien le servirá, supongo. ¿Mujeres desnudas hay? ¿Dónde? ¿En el parque? En el parque sí es cierto que había alguna chica en bikini, pero no haciendo topless. En Japón no había nadie haciendo topless. No sé si está considerado ilegal o no, pero no había, no había chicas haciendo topless, ni en la playa ni en el parque, vaya. Bueno, otra diferencia con España es que además para cosas más grandes tienes que pagar por tirar la basura, ¿no? Sí, Fran, precisamente mira, eso es bastante interesante. Aquí en España, con perdón si hay alguien viéndome, que se dedica a recoger muebles. Bueno, de hecho, mira,
No os lo puedo enseñar, pero la mesa esta que tengo aquí ahora mismo, yo la cogí, estaba abandonada. Aquí en España hay una sana costumbre de coger y dejar las cosas cerca del contenedor. No sé si en toda España, pero por lo menos aquí en Asturias sí. Hay cosas que tú las dejas en un contenedor y siempre va a venir, bueno, siempre no, generalmente va a venir un gitano a recogerlo y a llevárselo. ¿Por qué? Porque luego lo venden, que se lo quedan o yo que sé lo que harán con ello. Pero normalmente funciona así. Y entonces antes de que llegue el camión de basuras, pues ya se lo han ventilado. También es cierto que si quieres realmente tirarlo como tal, pues deberías de ir a un, ¿cómo se llama? ¿Vertedero? Sí, al vertedero municipal. Y bueno, pues lo tiras allí. Coges y dices, mira, te traigo una nevera, te traigo una tele, lo que sea. Y la tiras. Eso sería lo legal. Pero bueno, aquí normalmente lo dejamos en la calle y ya está. En Japón no, en Japón según tengo entendido necesitas ir al Shiakuso, al ayuntamiento, pedir un papel, no, pedir un permiso, perdón, pedir un permiso, luego tienes que ir al convenio, no sé qué, y compras una pegatina y les pones la pegatina a lo que quieras tirar y le dices, pues eso, ala, que se lo lleven y ya está. Eso es lo que tengo entendido. Nunca tiré una cosa tan grande como para tal, así que no lo puedo confirmar. ¿Qué más por aquí? Yo cuando no encuentro basureros por las calles, guardo la basura en mi bolsillo, claro, si el tamaño es pequeño. Muy bien, Oliver. Concienciado con el medio ambiente. Greenpeace aprueba esto. ¡Pichurra! Qué chivatos. Sí, los vecinos son unos cabrones en Japón a veces. Lenny, hola de nuevo. Y de hámster. Haz un vídeo de eso de Kira por curiosidad. ¿Un vídeo de qué? Hablando de por qué lo borró, si no lo sé. Cogéis y la abordáis en Twitter, en su Discord o donde sea y le preguntáis, ¿por qué quitaste los vídeos del verano? ¿Por qué quitaste las entrevistas a Jichan? ¿Por qué quitaste también los vídeos con este otro hombre, con Leonard, Ah, con Char, o Char, ya no me acuerdo cómo era. Bueno, que por qué borró los vídeos. Eso lo preguntáis a él, no a mí. Yo no le dije nada, vaya. No le dije, borra mis vídeos. Para nada. ¿Qué más? A ver, no me estoy enterando de nada porque estoy viciaos al fornite. Muy bien, gracias. Pero gracias por estar aquí. Luego lo vuelves a ver, no pasa nada. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Lali Shula de Palma, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas a todos, con razón por aquí. Hola Goku. ¡Os! Venceremos, convenceremos. En España tienes que llamar antes a ingeniería urbana o te pueden multar. Exactamente. Es que una cosa es lo que se hace y otra lo que se debería hacer. Pero bueno, si no te pillan, echa la ley, echa la trampa. Maileni, una preguntilla. Supongo que en Japón habrás probado los famosos botes de ramen instantáneo. ¿Se parece al ramen de verdad? ¿Se parecen los que venden en España? Pues sinceramente no. No probé esa basura de ramen. Pero aquí en España sí la probé en su día. Eh, y no se parece al ramen de verdad. Es lo único que te puedo decir. O sea, sí se parecen que es una sopa, sí se parecen que tienes fideos y ya, no más. Porque el ramen de verdad tiene cachos de carne, unos buenos tordos de cerdo. Tienes también ¿cómo se llama? Kamaboko. El pescado este que es blanco y que tiene una cobertura así rosita. Eso, tienes el kamaboko. Que bueno, dependiendo de si es de otra forma, si es en plan blanco y con una espiral así rosita, se llama Naruto. Tienes más verduras, tienes un montón de mierdas más. Es que tienes un montón de tipos de ramen. Entonces, dependiendo del ramen que te pidas, es de un sabor o es de otro. ¿Qué más? A ver. Kira está pasando una segunda juventud. Está muy loquito. Vale, muy bien. Kira antes era chévere, ahora ya no son entretenidos sus vídeos.
directos. Bueno, no estamos aquí para hablar de Kira. Eso podéis coger y metérselo en los comentarios a su canal. En plan, tú antes molabas, me suscribo de tu canal, o algo así. Los Cup Noodles de España están buenísimos, aunque sea una porquería, están buenísimos. Cristian, te sugiero que aprendas a hacer un buen ramen instantáneo. No, ramen instantáneo, perdón. Te sugiero que aprendas a hacer un buen ramen y no volverás a probar un ramen instantáneo, de verdad. Aunque lo hagas tú y digas, bueno, pues sabe a mierda. No. Te coges los fideos, te coges un cacho de carne de cerdo, si no te gusta la carne, pues te coges verduras, te coges puerro, te coges, yo qué sé qué más. No me acuerdo. ¿Qué más lleva? Yo qué sé, mira cualquier receta por ahí de internet y demás. Hostia, tengo un visionado por Twitch. Suscríbete, Carlaneco. Sin decir spoilers de algo de Dragon Ball Super, ¿qué opina del capítulo de ayer y el Jiren pequeño? Me gustó muchísimo ver al Jiren pequeño así corriendo con la sudadera naranja, porque me recordó un poquito a Goku, a Goten, en este caso, por ser de... Me gustó muchísimo la actitud del androide 17, el número 17, recordando ahí el motivo por el que se había apuntado al torneo. Y me gustó muchísimo también, en especial, el momento de la aparición de Freezer. Aparece Freezer, aparece su tema, la música de Freezer. Momentos después, adiós Freezer. Perdón por ese spoiler. ¿Qué más por aquí? A ver. Eh... Cristian, a eso ni lo voy a leer ni lo voy a comentar. No entraré en esos detalles. Un tutorial de cómo hacer que ramen. No sé cocinar ramen. O sea, tengo que leerlo. No, no es como, yo que sé, cocinarte yakisoba o gyozas, que eso sí tengo experiencia. Con el ramen, mi mayor experiencia es el ramen instantáneo de España y el de los restaurantes. Como tal, nunca lo cociné en casa. ¿Eres célula? No, no soy célula, pero tengo un montón. Sin decir spoilers, si me dice Jiren pequeño. Que lo ha dicho una chica, no lo he dicho yo, ¿eh? Oliver ya está aquí spoileando el tema de Dragon Ball, eso no lo voy a leer. Bueno, es que es estúpido, no lo voy a leer y estáis leyendo aquí arriba los comentarios. Aquí. No sé para qué digo nada. Bueno, vamos a ir con el segundo tema del día, ¿vale? Dejarme un segundo que beba un poquito de agua. Aquí. Y no putéis con los spoilers. Se lee todos los comentarios. Lo borras, como borraste el mensaje sobre la chica esta transexual. Eso fue muy divertido en el grupo de WhatsApp. Estaba pasando una foto de una chica bueno, que me encontré en Tinder y demás. De allí japonesa la paso y se queda todo el mundo diciendo, ah, strap, strap, strap. Llega Oli y dice, ah, pues a mí me parece muy bonita, no sé qué, es una chica muy guapa. Y todos nos quedamos en plan, ¿estás seguro que es una chica? ¿Que no esconde nada? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Eh, sí, os voy a contar la experiencia con el tema de la network, ¿vale? A ver, déjame encontrar que tenía por algún sitio el tema de los documentos. Mm, Más que nada para no deciros todas las cifras y demás de memoria. Mm, ¿Dónde está? Imágenes, quizás. Pues no se ve. Bueno, me parece que tendré que hablar de memoria. A sacar el correo y así.
Ya, bueno, el caso es que me contactó una chica por aquí, por YouTube, ¿vale? Eh, joder, vaya gallo. Ay, vale, eso. Que me contactó una chica por YouTube, ¿vale? Diciéndome que pertenecía a una compañía de estas, de networks, de YouTube y tal. La compañía, para el que le interese, es Broadband TV, BBTV, ¿vale? Y bueno, que me ofrecía formar parte de partner, tal y cual. Y yo, vale, dame las condiciones. Escribí un correo y, o sea, me dejó el correo para que le contestara y le escribí y le dije, sí, dame más detalles. Lo que quería conocer de primera, sobre todo, era cuánto tiempo tenía que estar atado a ella, ¿vale? Porque, bueno, lo mismo que te digan, no, no tienes permanencia, puedes irte cuando te dé la gana. Entonces, si estás descontento con el trabajo que hagan, pues puedes ir sin ningún problema. Y también que me pueden ofrecer, qué condiciones y demás. Hasta donde yo sé, lo que te ofrecen es un contrato tipo, ¿vale? O sea, lo mismo que me ofrecen a mí, se lo pueden ofrecer a todos los youtubers así, más o menos del mismo calibre. Hasta 10.000 suscriptores me parece que era más o menos. Dice, su canal aplica para un contrato con Broadband TV, donde usted obtendrá el 60%, ojo, de la publicidad, en vez de recibir el 100%, está bien que sí que se reciba aparte, pero un 60%, ¿está segura? Ahora mismo que no gano ni 5 euros mensuales, ni 2, siquiera, pero bueno, ahora mismo que no gano ni 2 euros mensuales, un 60%, pues no es nada, es yo que sé, 80 céntimos. Que se me lleven 80 céntimos me la pelas y me pueden ofrecer algo interesante. Vale. Por un año. Es decir, tenía que estar sujeto un año. No podía ni romper el contrato ni nada. Dice que te van a dar un manager, el cual te dará consejos para el canal. Esto, por lo cual he leído por ahí, los consejos te ofrecen los mismos que te ofrece YouTube. No te dice mucho más. Te dice haz las miniaturas, entabla conversaciones con tus suscriptores, manda mensajes, las tonterías típicas que puede hacer cualquiera si se lee el Creators no sé qué. El manual este que te dan cuando empiezas en YouTube y te dicen lo que tienes que hacer para crecer y demás. Bueno. Luego también me dice que una de las herramientas es un generador de tags o palabras clave que se generan con base a un algoritmo que se encuentra las frases más buscadas en YouTube respecto a su tema. O sea, respecto a mi tema, ¿cuál es lo más? Vale. Respecto a mi tema, puedo buscar perfectamente a todos los youtubers españoles, mirar sus tags, mirar lo que la gente busca para llegar a ellos y poner yo lo mismo. Ya está. Pero es que recibes una penalización, o deberías de recibir una penalización en YouTube si te dedicas a poner tags que no tienen nada que ver con el contenido que realizas. Con lo cual, ¿de qué me sirve poner tags de algo que me va a traer visitas si al final no cumple con el tema del vídeo? Sí, ¿te va a llegar más gente? Sí, perfectamente. ¿Pero y qué? ¿Qué consigues con eso? Que luego YouTube te vea y te aplique el castigo pertinente. ¿Qué más? Al poner estas etiquetas en sus vídeos, puede que se posicionen en las primeras búsquedas de YouTube, lo cual se traduce en más visitas y más posibles suscriptores. Y una mierda que te comas. Porque para llegar a las primeras posiciones en las búsquedas, tendría que tener más visualizaciones y más likes que esa otra gente. Y teniendo en cuenta que todos esos ya tienen muchos más, no se va a poner así tan fácil arriba. A menos que haga un tema nuevo, un tema que se viralice, como hice con el vídeo de YouTube. ¿Qué más? Contará con un soporte que responderá y resolverá cualquier problema en menos de 24 horas hábiles. Sí, cualquier problema con la network, pero no con YouTube, porque no tiene nada que ver. Al fin y al cabo son intermediarios. No me soluciona nada. Y luego tendrá acceso a descargas de archivos de Epidemic Sound, es decir, una biblioteca de sonidos, de música y demás, sin copyright. Bueno, sin copyright. El copyright lo tiene esta empresa, es decir, si luego tú dejas de pertenecer a ella, todos los vídeos en los que hayas utilizado esa biblioteca, a pesar de que dice esta chica que no hay ningún problema, luego en el contrato sí pone que hay problema. Así como otra gente ha contado en su experiencia que sí tuvo problemas con todos esos vídeos. Para lo cual, además, bueno, luego comentaremos los aspectos del contrato. Vamos a seguir viendo lo que me contaba.
Decía, además trabajamos para atraer a nuestros socios herramientas de gran valor para el desarrollo de su canal, como nuestra extensión para Google Chrome, Viso. Vale, sí, es una aplicación interesante y demás, pero bueno, hay otras aplicaciones que hacen más o menos lo mismo y ahí están. Te las puedes descargar gratis, puedes ver hasta cierto punto, puedes utilizar las cosas gratis. Luego ya si necesitas algo más, pues tienes que pagar, evidentemente. Pero bueno, no tardarán seguro en sacar algún tipo de cosa de esta, alguna key o lo que sea, para coger y sacarla pirata. No me preocupaba eso. Y bueno, dice, con la cual puedes crear elaboradas miniaturas para su vídeo mientras el vídeo se sube a YouTube. ¿Para qué lo voy a hacer? Si mis miniaturas las hago mientras se sube el vídeo igualmente y utilizo el Photoshop. No la necesito. Lo invitamos a informarse además de nuestras facilidades que ofrece nuestra extensión, bla, bla, bla. Y ahí te ponen un link a Google Chrome, donde te puedes descargar la aplicación esta y bueno, y probarla. Luego me dice que los pagos son vía PayPal los días 15 de cada mes y que Broadband TV tiene otra ventaja respecto a otras networks y AdSense. Y es que otras empresas solo hacen los pagos cuando acumulas más de $100 americanos. Mentira. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Dice, lo cual puede tardar varios meses, mientras que Broadband hace los pagos y se acumula más de €1, o sea, más de $1, perdón, lo cual puede resultar mucho más cómodo. Sí y no, los cojones. Por eso os digo que si alguno de los que me estáis viendo tiene un canal de YouTube, está creciendo y demás, si os abordan con todo esto, sí, creeros la mitad de lo que os digan. Hasta que no os enseñen el contrato, no os creáis nada y leeros el contrato muy bien. Bueno, después de un cacho, pues le comenté que con la oferta del 60% que no me interesaba y demás. Luego me empezó a vender la moto y diciéndome que bueno, que ese 60% pues podría haberse reducido, o sea, podría haberse aumentado en mi caso, en el caso de que, bueno, pues que el canal creciera y demás. Digo, ya, pero es que no me estás diciendo las cantidades, con lo cual no me sirve de mucho. Y además ese contrato no se puede renovar en mitad de la duración del mismo, con lo cual, si yo pego un crecimiento de la hostia, tú te vas a llevar un 40% que a lo mejor a mí no me interesa. Le pregunté y demás que qué diferencia había para ir a alcanzar ese 70, 80 y 90%, y me comenta que esto fue muy gracioso, a la par que absurdo. Me dice, bueno, los porcentajes de contrato entre el partner y Broadband TV es de la siguiente manera: 60% para el partner, 40% para Broadband TV, 70% para el partner, 30% para Broadband TV. Y así hasta el 100% explicándome cómo van los porcentajes de 0 a 100. Que la tía es gilipollas. Vamos a ver, tía, que matemáticas ya sé, que no necesito que me digas que si yo recibo el 60, tú vas a recibir un 40, que si yo recibo un 70, tú un 30. Es que me dieron ganas de tenerla delante y meterle un bofetón que vamos. El caso es que le contesté y le dije, vamos a ver, chica, no necesito que me enseñes matemáticas, eso ya lo conozco de sobra. Lo que me refiero es que pido saber cuáles son los requisitos para saber cómo se pasa del 60 al 70, al 80, al 90 y hasta el 100%, como dices, que son 10 millones de visitas al mes. ¿Cuáles son las marcas para el resto de porcentajes? Ahí parece que la tía ya se empanó y ya me comentó y me dice, bueno, pues eh, de 2.000 visitas a 200.000 visitas al mes es el 60%. El 70% es de 200.000 a 400.000 y así, bueno, diciéndome unas cuantas cifras, ¿vale? Y le dije, vale, solamente me queda una última pregunta. Porque ya había visto vídeos de gente quejándose de que, bueno, Broadband TV no cumplía su parte del trato y demás. Y entonces le cogí y le dije, vale, solamente me queda una pregunta sobre la rescisión del contrato. En caso de incumplimiento por parte de la network en alguno de los apartados, ¿cuánto tiempo tardaría en hacerse efectiva? ¿Al final de ese mes o tengo que esperar a que se acabe el año? ¿Qué hostias? Y coge y con todo su morro me dice, bueno, sobre la rescisión del contrato, si Broadband TV incumple con alguno de los apartados o tratos, será comunicado con uno de los representantes de soporte técnico que le dirá los pasos a seguir para declinar. Ojo, no quiere decir que yo pueda darme de baja cuando a mí me dé la gana por incumplimiento de contrato, sino que tengo que seguir sus pasos y sus reglas. Con lo cual, por aquí. Y dice, pero solo si llega a pasar dicho inconveniente. Ya somos la network número 1 de YouTube y para llegar a ese lugar le aseguro que se deben hacer las cosas correctamente bien. Sí, correctamente bien, debes bañar a unos cuantos pringados para llegar a las cifras que tienen. Eso es cierto. Y más cuando el partner estaba gratis. Y como ahora, con el tema de 10.000 reproducciones, cualquiera era partner. Hasta yo era partner, joder. O sea, que cualquier tonto puede ser partner.
Luego nada, me comentaba más otra vez vendiéndome la moto con el piso Catalyst y demás, que no me interesaba, pero bueno. Y le dije directamente, vale, envíame el contrato y vemos a ver qué se puede hacer. Y bueno, pues me mandó el contrato y una de las cosas interesantes que vi en el contrato, leyendo y demás, bueno, aparte de unas cuantas mentiras o fallos por su parte, vamos a poner en duda que la chica fuera deshonesta. Vamos a decir que simplemente era ignorante, ¿vale? Entonces tampoco podemos acusarla 100% de mentir, ¿vale? Vamos a dejarle la duda. Bueno, el tema es que aquí está. Solamente os voy a leer una parte del contrato, ¿vale? En cuanto al tema de confidencialidad y demás, porque me resultó bastante chocante, os lo leeré luego también. Vamos a pasar simplemente al pago de sus ingresos. Solamente os voy a leer esta parte. Broadband TV le pagará sus ingresos dentro de los 60 días posteriores al final de mes en el que Broadband TV haya recibido el ingreso neto aplicable, siempre que el saldo que usted obtenga sea de $20 como mínimo. Es decir, que si yo no llego a ganar $20, no eso de $1, no. Si no llego a ganar $20, no me pagan. Y tardan 2 meses, o sea, 60 días. ¿Vale? Seguimos leyendo. También le proporcionaremos a usted un informe mensual de sus ingresos hasta la última fecha que se encuentre razonablemente disponible. Es decir, si yo quiero mirar mis analytics, igual que hago ahora, no podría. Tendría que pasar por ellos. Uy, perdón. Si el saldo que usted obtuvo es menor a $20, pero mayor a $1, aquí viene la parte, Broadband TV le pagará el saldo que usted haya obtenido dentro de un periodo aproximado de 45 días posterior al final del año del calendario, ojo, o al final del mes de calendario en el que el saldo que usted haya obtenido supere los $20, lo que ocurra primero. Es decir, ahora estamos en febrero. Poneros que yo gano, 2 euros al mes, ¿vale? 2 euros al mes quiere decir que yo gano más de 1 euro, entonces deberían de pagármelo. Eso fue lo que la chica dijo. ¿Cuál es la realidad? Que es menos de $20. Entonces, al ser menos de $20 y más de $1, se va acumulando hasta que gano $20. Es decir, tendría que esperar 10 meses para llegar a esos $20. Para que eso ocurra, después, vamos a seguir leyendo, en el caso de que se rescinda el contrato, Broadband TV le pagará el saldo que usted haya obtenido dentro de un periodo aproximadamente de 90 días posterior al final del año de calendario en el que Broadband TV reconoce que el contrato ha sido rescindido. Pero en ningún caso Broadband TV realizará los pagos por saldos obtenidos que sean menores a $10. Es decir, que si yo por cualquier razón no llego a los $10, ¿vale? No me abonarían nada. Me lo comería con patatas. Y en el caso de que tengan que pagarme, pues una vez que acabe todo el año, tengo que esperar 3 meses para cobrar. 3 meses. ¿Para pegarme por qué? ¿20 pavos? Si llega, ¿15? No, para eso se quedan ahí en el AdSense y que vaya sumando. Y algún día pues ya llegará. Prisa no tengo. ¿Qué más? Todas las cantidades que se le adeuden a usted en virtud de este contrato constituirán cantidades que Broadband TV le adeudará a usted y usted no tendrá propiedad ni otro tipo de intereses en relación con los ingresos netos. Es decir, que te siguen dando por culo. Broadband TV podrá deducir y retener las cantidades y retener de las cantidades que se le adeuden a usted en virtud del contrato de la totalidad de las mismas. Supongo que traerá aquí. Lo dejé ahí cortado en las. Es decir, es una puta mierda. Y me da igual, ya este vídeo va a acabar en amarillo. Ya dije 20.000 tacos, pues en amarillo se queda. Pero bueno, ahí va lo mejor de todo. Y es que si firmas un contrato con ellos, legalmente yo no podría deciros todo esto. Porque ahí viene la parte ahora de la confidencialidad. Usted no divulgará los términos de este contrato ni ningún otro tipo de información confidencial o propiedad de Broadband TV, información confidencial a terceros, excepto bla 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 bla. Información confidencial alguna, usted no utilizará la información confidencial alguna excepto en el caso de que sea necesario a los efectos de llevar a cabo sus obligaciones en virtud del presente contrato. Ya. Y te voy a firmar eso. Una polla. Para que luego me hagan la 13-14 y luego no pueda quejarme.
Acuerdo de no descrédito. Esta es la mejor, ¿eh? Esperar, esperar. Ninguna de las partes ridiculizará, menospreciará o degradará la reputación de la otra parte. Ninguna disposición del presente contrato impedirá que las partes hagan declaraciones en relación con cualquier investigación o procedimiento judicial por parte de una de las partes o autoridad gubernamental. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo mm, quejarme públicamente si Broadband TV no cumple con los acuerdos o si algo funciona mal o cualquier cosa. ¿Qué os quiero decir con esto? Esta es la historia básicamente de cómo rechacé. Bueno, no rechacé, en realidad todavía no le contesté a la tía. Debería de contestarle y decirle, tus condiciones me parecen una mierda, mételas en el culo. Que, bueno, básicamente, que esta es la historia de por qué rechazo un partner como Broadband TV y cómo sugiero que no cojáis el partner con Broadband TV. No sé cómo funcionará el resto, no he tenido noticias de ningún otro y si sigue las mismas líneas, me parece a mí que le van a dar por culo a todos, vaya. Así que bueno, en definitiva, currároslo un montón en las redes sociales, sobre todo. Yo este año me propuse crecer en Twitter, ya tengo 500 y pico seguidores, creo, 600, no sé, por ahí anda la cosa. Os invito a los que no me sigáis en Twitter a seguirme, ya sabéis, aquí lo tenéis, el Twitter. Y bueno, a través de Twitter y Facebook, pues bueno, se van publicando cosas, puedes compartir contenido y todo esto. Es mucho más cómodo, tanto para vosotros no tener que coger y compartir directamente desde YouTube. Simplemente vas a la página, lo compartes desde YouTube, desde Twitter, perdón, retuiteas, le das a like y la gente que te siga, pues bueno, ya lo va a ver. Y sí, muchas partners, por lo visto, ofrecen el tema de publicidad y demás y luego al final no te dan publicidad. Publicitan, sí, a los más grandes y a ti te dan por culo, básicamente. Así que bueno, tema finiquitado. Broadband TV, que os jodan. Vamos a leer comentarios ahora. A ver. Mm. Oliver, ¿te gustan los traps? Por aquí comentan. Naruto tiene demasiado relleno. No, no me gustan los traps, dice Oli. Perdí mi respeto hacia ti. Fui engañado, dice Oli. Sockstein, Gichan antes molabas, no sé por qué. No ha cambiado nada. De hecho, estoy más guapo. ¿Y cómo saber si es una network real y no un troll? Porque entras a la propia página de la network y te pone una lista como de relaciones públicas. Gente que se dedica a los cazatalentos, por así decirlo. Creo que Matías está peor porque dijo que sí le daba el trap. ¿Por qué estáis hablando de esas cosas en los comentarios? ¿Tiene alguien algún tipo de sello, tal? Luego Sockstein dice por ahí, hijo de... Inés, jaja, eso es más perturbador. Ah. Hay demasiado listo las networks, sí. Me parece que, bueno, yo supongo que se llevarán una comisión y demás, pero a mí me parece muy mal el tema de engañar a la gente, sin más por el tema de la comisión, tío. Ofrece, si no te gusta tu trabajo, no vendas mierda, no intentes engañar a la gente. Jode a los grandes, jode a la puta network y ya está. Consejos, poner círculos y flechas en miniatura. Muy bien, gracias, Cristian, lo tendré en cuenta. Hablo con japonesa, termina mal. Sexual, flechas y círculos. El buen clickbait. ¿Firmaste el contrato? No, evidentemente no. Ya lo había dicho por ahí que no. Los $10 por los sabios consejos. Que me los dais a mí, si me los queréis donar, pues ya sabéis, tenéis aquí abajo el Patreon. Hoy Rubén se ha levantado de malas. No, no me he levantado de malas hoy. Me pone de mala hostia esto. De hecho, el día que pasó esto, perdí como 4 horas investigando todo el tema y me tocó muchísimo los cojones perder 4 horas de mi vida en todo esto. Pero bueno, si sirve a alguien, guay. Vamos, que hasta los que te prometen ganar 2.000 euros en 5 minutos sin moverte de casa son menos mentirosos que eso. Sí, yo creo que sí. Daron un 69, macho. 42. Sí, la 13-14. ¿Qué pasa, chavales? Acabo de entrar y os veo nerviosos. Cancón, comenta. Claro, para no desenmascararle. Sí, ese es el tema de la puta mierda esa.
Pero bueno, como no he firmado, pues es legal. Si se parece, mujeres cerca de cosas más reales. Sí, hay una madurita que me quiere conocer aquí cerca. ¿Qué hay en el Twitter? Pues en el Twitter pongo mis mierdas. Cosas que me pasan, cosas que cuento, imágenes, chistes, no sé. Cuando me da la pájara, pues comento cosas. Cuando no, simplemente pues os enteráis de que subí vídeo, por si acaso YouTube no os avisa. También del directo y esas cosas. El anime, ¿qué tiene de malo intentar ligar en una mazmorra? ¿Eh? No entiendo a qué viene eso. Está bien y sale mucho. Vale. Saludos, ¿qué te parece Kingdom Hearts 3? Pues que tengo unas ganas de pillarlo, sinceramente, brutales. Me parece muy, 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 muy guapo. Aparte la mejora visual y demás de gráficos. ¿Tienes noticias de cuándo podrás volver a Japón? No, todavía no. Esto si me lo vais a preguntar cada semana va a ser un coñazo, ¿eh? El día que vuelva yo os lo digo. No os preocupéis. Hago un vídeo especial y todo. Diciendo me voy a Japón. 2 minutos. Me marco la del partner para que veáis ahí todo el vídeo. Visualización entera. ¡Pup! Tiempo de visualización subiendo. Voy por unos berberechos al vapor. ¿Te gustan? No, no me gusta el marisco. Con cola respondido una cantidad de veces. Gracias, Cristian, por escuchar. Todas las semanas le preguntáis lo mismo. Un aplauso por esos suscriptores. Pásalo por WhatsApp. ¿Pase por WhatsApp el qué? ¿El Twitter? Joder, entra en Twitter y busca. Tampoco cuesta nada. Estoy cocinando unas buenas lentejas. Bueno, pues yo me buscaría una buena Shura que te haga unas buenas lentejas. ¿Qué más por ahí? 10.01 segundos. No sé a qué viene eso. Pero bueno. Hemos terminado el segundo tema. Vamos a echar un vistacito en YouNow a ver qué hay por aquí. ¿No le habéis dado la ruedecita en YouNow o qué? Nada más que hay 16 likes. Ainur, ahí me ha dado 10 likes. Tahiri ha saludado. Y ya está. El resto nos habéis pasado a darle ahí a la ruedecita para subir. Voy a llorar. Ah, que lo alarga a 10,0. Vale, vale, ya lo entendí. El problema es que de los vídeos largos es que mucha gente... Yo no sé cómo veis vosotros los vídeos. Yo siempre veo los vídeos enteros. Yo cuando sigo a un youtuber y me interesa el tema o lo que sea, y veo el vídeo, yo veo el vídeo del tirón, no voy saltando. Si no me interesa algo, pues dejo de prestarle atención, pero le dejo que se le pase. Porque, joder, eso le ayuda. Así que, ahí está. ¿Qué más? A ver, ¿sigues estudiando japonés? Estudiar por tu cuenta, digo. ¿Quieres que te sea sincero? Desde que he vuelto de Japón en septiembre, estudié con el Anki. Me dediqué a repasar vocabulario durante un mes, 2 meses, más o menos. Después vino Yuka y no sé si a eso se le puede llamar estudiar japonés. Pero bueno, japonés había en el medio. Después, ¿qué más? Mm, en diciembre algo más hice. Sí, claro, cuando vino Tatsuro. Creo que vino. No me acuerdo cuándo vino el señor de la sidra. Creo que vino en octubre. Ahora no me acuerdo. Bueno, lo buscáis en el canal. Cuando viniera el señor este de Tokio al evento de sidra, hice de intérprete, con lo cual sí se puede decir que estudié japonés. Mm, luego por Navidades también hice algo, pero no me acuerdo el qué. En enero no. En enero me toca los huevos a 2 manos, pero bien, bien gordas. Y ahora en febrero me he puesto a repasar un poquito de kanji. La verdad es que con el ritmo que lleva en Japón, el que llevo aquí se puede decir que no estudia una puta mierda. Aunque también es cierto que en Japón no estudiaba. Yo cogía, iba a clase y con lo que iba a clase ya me quedaba. Y luego salía a la calle y hablaba. Y estudiaba
pues aprendiendo, hablando, sin más. No, no tiene más. Mm, Y ahora para marzo me gustaría, bueno, para marzo, todavía no acabo febrero, estamos a día 11. Nada, este mes le voy a dar más duro al kanji, tengo que darle más caña para repasar y demás. Tengo que marcármelo porque es que se me olvida un montón, ¿eh? A la hora de escribir se olvida muy fácilmente. Es una pena, pero es muy duro. O sea, el kanji para leer, sí, como estoy todo el día que si chat o lo que sea, por line y todo esto, o leyendo, yo qué sé, cosas de noticias y tal, se te quedan kanji. O sea, los puedes leer, pero si tengo que escribir ahora mismo, yo qué sé, alguno de los del N4, no me acuerdo. Por ejemplo, yo qué sé, si tengo que... Haru, por ejemplo, sí puedo leerlo, pero no recuerdo bien cómo se escribe. O Natsu, por ejemplo. Me cuesta muchísimo el tenerlos aquí. Así que sí, tendré que darle para que no se olvide. Pero bueno, Shoganai. ¿Qué más por aquí comentáis? Oliver, a mí me gusta las... ¿Qué bebes? ¿Vodka? No, no bebo vodka, bebo agua. A Oliver que le gusta la sidra. Por aquí Mar Torres. Este año me voy a Osaka a estudiar. Si tú vas a Japón, ¿hay alguna manera de quedar con los fans? Data, me ha encantado tu Twitter. Twitter. No sé, sí. Sí, estoy allí, joder, ¿por qué no? Igual que aquí en Asturias, de hecho, me gustaría hacer una quedada. Lo que pasa es que estos días está viniendo un tiempo como el culo. Y luego el lunes pues es carnaval. Y demás, bueno, a ver. Igual el mes que viene, el mes que viene hay una feria, ¿vale? Hay un evento friki, la CometCon. Probablemente ponga un anuncio de en plan de hacer alguna quedada o lo que sea. Si hace bueno, pues yo qué sé, podemos comer allí todos juntos o algo o lo que sea. Que ahora en febrero también hace un tiempo como el culo y voy a estar algo liado. Pero de cara a marzo, sí, podría ser interesante. Además, ahora en febrero, dentro de 2 semanas, hay también el evento ¿cómo se llama? De los premios Take de doblaje. Y bueno, a lo mejor os hago un directo. Si os interesa el tema del doblaje, de los actores de doblaje aquí en España y tal, puedo intentar haceros el directo del evento, cubrirlo. No creo que yo me pueda poner a hablar, evidentemente, porque tengo que enfocar el tema. Yo qué sé, tendréis a lo mejor 2, 3 horas de directo y ya está. Cristian, que avise unas semanas antes para pedir el festivo en el trabajo. Vale. A ver, yo si queréis que haga una quedada, yo la hago, ¿eh? O sea, no, si no dije nada de hacerla, precisamente es porque, uno, no creo que nadie vaya a venir hasta Asturias, ahora porque lo has dicho tú, pero yo no creo que nadie vaya a venir a Asturias a verme a mí. No soy famoso ni nada, vaya. Luego, de la gente que pueda ver en Asturias siguiéndome, ¿qué serán? ¿4, 5 personas? ¿6? Y la mitad de ellos son colegas míos y ya me ven aquí, lo que sea. Que sí, que molaría, a lo mejor, tal, hacer una quedada en plan picnic, tal. Sí, eso me molaría. Pero bueno, ya veré. Tú vete buscando Comet Con los días que son 20 algo, el fin del 21, 22, 23, me parece que es, de marzo, y pídete los días. Vente a Asturias. Te vienes al evento y yo hago la quedada. Tampoco me cuesta mucho coger y decir, pues mira, quedada. Ya está. Es publicarlo en Twitter, decir un vídeo y ya está. Así que bueno, ¿qué más? A ver, por ahí. Yo le tengo que meter caña al hiragana y al katakana. Sí, pues ánimo, Oli. Eso no es nada comparado con el kanji. ¿En qué trabajas en Japón? En Japón trabajaba de profesor de español, de profesor de inglés, camarero, profesor de bailes latinos, ¿qué más? Organizador de eventos, mm, y ya. Sí, esos son mis principales trabajos. A mí me encanta el doblaje, sería genial, vale, pues
Mira, se lo voy a proponer a la organización. Ahora que lo pienso, voy a proponérselo a la organización y así puedo intentar tener unas tomas mucho más decentes, en plan más de cerca y todo esto. Y creo que podría ser interesante. Si hay una quedada donde iremos al burdel, yo no voy a burdeles, lo siento. En mis 28 años de vida no he tenido que pagar nunca por follar y no voy a empezar ahora. No estoy tan necesitado. Venga, va, pero no me dejes tirado que no conozco a nadie allí. No, no, tranquilo que... Mira, no se ve el corazón, pero yo te lo prometo, tío. Si queréis quedar, yo hago quedada, no tengo ningún problema. No me cuesta nada. Si no comemos fuera porque esté lloviendo, pues nos metemos dentro. Tampoco tiene mucha ciencia. Así que de eso no voy a poder trabajar cuando vaya a Japón. Eh, Pues no trabajes dando clases de baile, yo qué sé. Yo qué sé, si trabajos en Japón sobran. Pegas una pata a una piedra y te aparecen 40.000. ¿Cuál es la mejor forma de dar buena imagen en Japón a nivel laboral? ¿Afeitado? Esto ya, dame. No se puede. No se puede ir con barba. No se puede llevar fiasu, es decir, pendientes. El pelo no vayas greñoso. Vete arreglaete. Y siempre tienes que ir a... Bueno, siempre. En un 90% de los casos en las entrevistas debes llevar traje, corbata, ahí arregladito y bien tal. Hay sitios donde, bueno, pues, por la razón que sea, no necesitas ir vestido así. Por ejemplo, yo para la entrevista de profesor, no. Para una sí. Mira, para una escuela sí tuve que llevar, sí tenía que llevar traje, de aquella entonces no tenía. Y fui normal, fui con una camisa y unos pantalones normal, tal. Y sin embargo, mi compañero fue ahí todo trajeado y tal. El tío ya llevaba, no sé si 8 o 9 meses en Japón, ya tenía el culo pelado. Y bueno, pues ese trabajo no lo conseguí. Pero tampoco me vino mal porque estaban a tomar por culo. Sí es cierto, me pagaban y demás, pero estaban a tomar por culo. Y el precio, pues me salía más o menos parecido al otro trabajo que tuve. Y de hecho, gracias al trabajo que tuve de inglés, luego tuve casa. Con lo cual fue muy bueno. Así que, Jiro-san, arigatou gozaimasu. ¿Qué más? Barba de macho alfa, la barba de Kratos del God of War. Oh, un comentario otra vez por Twitch. Santiago 11. Caga el internet. Ok. Oye, pasado si queréis por Twitch también. Es que no sé qué hacer en Twitch, sinceramente. Para crecer. No lo muevo mucho. Me molaría y tal, pero no sé qué hacer. Haz más directos con Mano y sus aventuras. Cancón, métete al grupo de WhatsApp. De verdad. Métete que podrás enterarte de un montón de aventuras por ahí. Bueno, Cancón y el resto. Si os queréis enterar de un montón de aventuras de Manu, como por ejemplo, por qué lleva desaparecido desde hace 3 días, podéis meteros en el grupo de WhatsApp y lo averiguaréis. Yo os lo dejo ahí, no spoilers. Bueno, ¿qué más? Eh, mm, ¿Cuánto llevamos de directo? Joder, ya 1 hora y media, prácticamente. Bueno, no, tanto no, 1 hora, perdón. Sí, me he chotado demasiado. Hora y media era si hubiéramos empezado a la hora estipulada. Bueno, vamos a ir con el último tema que tenía preparado por aquí, que me habían preguntado. Y es de las diferencias, me parece que era, a ver, déjame revisar, Cristian, que me había comentado, de las diferencias que me llamaron la atención entre Japón y España. Por ejemplo, en Japón no hay coches aparcados en la calle, en España por doquier los coches. Así que bueno, a ver, no sé si tengo el vídeo aquí de cómo se aparca un coche. Ah, no, os lo puse en un vídeo, al final de un vídeo. No me acuerdo de qué vídeo, pero al final de un vídeo os puse el coche ahí bajando de la plataforma y tal. Bastante guapo los aparcamientos estos en los cuales pues, te cogen, te meten en el coche, sube ahí a ribones y luego pues coge, gira, se mete, caja y sale a la plataforma. Es bastante peculiar.
Y luego de aparcamientos por la calle, en plan con las típicas cosas estas que suben así para que no muevas el coche. ¿Y qué más aparcamientos hay? Bueno, reservados, los que tengas ya, perdón, los aparcamientos reservados que se tengan ya por cualquier razón, yo que sé, porque estás delante de tu trabajo y tienes una plaza de aparcamiento y es tuya y punto, por ejemplo. O, ¿qué más? Los Convini también, tienes un aparcamiento temporal, no para quedarse ahí 3 años. Puedes coger, aparcas el coche, vas a hacer tus compras y hay que me viene un estornudo. ¡Chua! ¡Ah! Joder. Ah. Creo que os acabo de matar. Y viene otro. ¿Sabéis esos momentos incómodos cuando vas a estornudar y se te queda cara de gilipollas? Pues os la estáis comiendo entera. Ah. Gracias. Podemos continuar. ¿Qué decía? Tema de Convini, eso. Aparcamiento de los Convini. Que no están para que os quedéis ahí 3 años. Si no coges, te bajas, te haces tus compras, te comes algo si te da la gana, tiras la basura, lo que quieras. Y luego coges el coche y te piras para tu casa. Y dependiendo de dónde vivas, si vives en plena urbe, pues necesitarás un parking. Si vives en una ciudad dormitorio, pues y tienes una casa, pues delante de tu casa tendrás ya el propio aparcamiento o tendrás una cochera para meter el coche. ¿Y qué más? A ver, os puedo contar de los japoneses conducen como el culo. Que bueno, eso tampoco es muy diferente porque dependiendo de la zona donde vayas también encuentras ese tipo de cosas. Pero en general en Osaka conducen como el culo. Y muy lentos. La velocidad de las autopistas es de 80 máximo. Con lo cual es una mierda. 80 km/h. Aunque, como no hay tanto control policial en las Coscodoro, en las autopistas, puedes saltarte ese límite fácilmente. Y bueno, pues normalmente vas 100, 120 y tal. Luego, por ejemplo, una cosa que me llamó bastante la atención fue que los japoneses conducen de una forma bastante poco agresiva, por así decirlo. Por ejemplo, cuando fui a Wakayama, al onsen, además al Kawaii Onsen, eh, bueno, era era un viaje que era prácticamente como viajar por Asturias. Era todo montaña. Y la gente no pasaba de 40. Y me veías a mí a 60, 80. y, y no sé, se quedaban asustados la gente. De hecho, Yuka cuando venía conmigo era en plan, ¡Koai! Hasta que después de un buen cacho nos encontramos con otro japonés que ese sí le pisaba, tenía un buen coche además. Le pisaba y en los tramos de montaña y demás era muy divertido conducir detrás de él. Porque cogía muy bien el camino y como había curvas así muy cerradas, bueno, si hubiera ido delante, tendría que estar más pendiente. Al ir el delante, pues simplemente era estar pendiente de la velocidad de él, de no comérmelo y ya está. Además fue prácticamente casi hasta el sitio al que íbamos nosotros. Después se nos cruzaron un par de ellos que iban otra vez a 40 y eran en plan, joder, qué lata. Así fue que al final llegamos, no sé si a las 9 10 de la noche. Tiramos 4 o 5 horas de viaje, más o menos. Y fue bastante guay. La verdad, las carreteras por allí me encantaría volver a recorrerme todo aquello. Es que, de verdad, os lo juro, es como estar en Asturias, era como estar en Asturias, pero sin lluvia. Hace un tiempo de la hostia. Y me encantó esa zona, me encantó muchísimo, sobre todo el sur de Kansai, en la zona de Shirahama, las playas, ya no solo por las japas que había, que eso también, oye, se agradecía, pero las playas eran preciosas. ¿Y qué más? ¿Qué más cositas diferentes? Mm, mm, mm. ¿Ves? Esto es lo malo de no preparar las cosas, de que salgan así improvisadas. Que ha llegado el momento en el que ha colapsado. A ver, ¿qué más diferencias?
Es que he contado ya tantas cosas en tantos vídeos, que si el tema de cómo se liga, que si eh, los modales, yo qué sé, el trato con los vecinos. Yo aquí, por ejemplo, apenas me lo saludo y ya está, pero no más. Tampoco se me ocurriría coger aquí y pedirle. Bueno, sí, sí lo he hecho. A mi vecina al lado sí le he pedido cosas, alguna cosa alguna vez. Eh, pero no sé, ¿qué más? Mm, Mira, una cosa que no se me ocurriría tampoco hacer aquí, porque bueno, es algo más absurdo, el ir entregando los currículum a mano. Es decir, en Japón, si quieres presentar un currículum, queda guay que lo hagas a mano. Y bueno, le tienes que pegar la foto. No es obligatorio, pero queda guay. Da buena impresión. En mi caso, bueno, como la mayoría de los trabajos y tal era eh, a través de internet, entonces se entregaba el currículum online. Entonces tenía ya el currículum hecho y ya está. Tampoco tiene tal. Pero, por ejemplo, para conseguir el trabajo en el restaurante, yo me planté con mis cojones allí al restaurante y dije, toma, que quiero trabajo. Y le di para allá el currículum y dice, vale, tienes una entrevista en 2 días. Y yo, vale, bye. Y ya antes de cogerme, o sea, antes de confirmarme que para trabajar me decían, cómprate unos zapatos sin pantalón negro y una camisa blanca. Y yo, pero si no sabes si voy a trabajar bien. Y al final, mira, me cogieron y demás. En realidad, para todos los que vayáis a Japón, ya al margen de Osaka o cualquier sitio, tener confianza. Trabajo y a patadas. Sobras. Tienen más trabajo que gente. Así que no vais a sufrir. Ah, por cierto, no lo he comentado, pero bueno, os voy a enseñar una cosita. Mirad. Con el primer pago después de 10 años ya, con AdSense, que bueno, gracias al año este aquí y hace 2 años a una canción que subí, que se hizo viral, pues me pude comprar esta mierda de micrófono, que es con lo que os hablo ahora. Que fueron 20 euros de mierda, pero bueno, por lo menos no estoy con los cascos aquí. Y no sé si la calidad de sonido ha mejorado, ha empeorado, si es más o menos similar o qué. Ahora cuando me toque editar el vídeo para repartir los cachos y demás, pues lo comprobaré. Pero bueno, por los stats que aparecen aquí debajo, debería de escucharse en un volumen más o menos similar. Y la calidad de sonido, mientras no escuchéis un de ventilador o lo que sea, yo me doy con un canto a los dientes. Y nada, nos quedan ya 15 minutitos de... Menos de 15 minutitos ya para acabar el directo. Así que vamos con la última ronda de preguntas, si queréis. Y si no, pues acabamos ya el directo. Que por aquí tampoco... Ah, sí, sí, sí que me preguntas, no había visto. Eh, Manitas, amigas, convini significa tienda de conveniencia. Sí, en España no tenemos convinis y lo llamaríamos como mini supermercado o algo así. Sí, un 7-Eleven. Sí, 7-Eleven es una marca de convinis. Lawson otra y unos cuantos más. ¿Qué le ha pasado a Manu? Pues entra al grupo de WhatsApp y lo averiguarás. Nos muere Rubén, sí, me moría. ¿Cómo son de grandes los convinis? No, ¿cómo son de grandes? Depende. Depende del convini al que vayas, depende del convini donde esté y no sé. Y como tampoco sé dónde eres, pues no te puedo decir, es como un Mercadona, ya te digo que no es. Si eres de aquí de Asturias, hay convinis que pueden ser medio Alimerca, por ejemplo. Sí, más o menos. Si eres de aquí de Gijón, concretamente, pues como la parte de carnicería, charcutería y pescadería de la Alimerca de aquí del centro. ¿Crees que sería viable montar un convenio en España? Supongo que te refieres a convini. Y ya hay tiendas 24 horas, y hay súper. Por ejemplo, aquí en Gijón hay uno que es OpenCore,
Es de los del Corte Inglés y está abierto 24/7 y 365 días, me parece. Mi tío le suele meter 150 kilómetros por la ruta principal. Bueno, aquí en Asturias también hay sitios por donde puedes ir a esa velocidad. Pero yo nunca he ido a esa velocidad, mamá. Sé que vas a ver el directo. Papá, yo nunca he ido a 150. Bueno, papá sí lo sabe. Pero mamá nunca ha ido a 150. Soy un chico responsable y tú lo sabes. Te quiero. Hablas de todos los temas que ya ni sé que te puedo preguntar. Es que ese es el tema también, Jonathan. Que ni yo mismo sé ya de qué hablaros. Pero me presta hacer estos directos con vosotros porque, bueno, os voy conociendo un poquito más. Creo que el trato con vosotros va siendo cada vez más cercano y así surgen cosas. Como decía un gran hombre, el señor Quique Riesgo, jefe de FIDA y creador uno de los creadores del Clinic, nosotros los cliniqueros no es que seamos jóvenes emprendedores, somos gente que hace que pasen cosas. Y esa definición me quedó muy bien. ¿Qué más? Jichan, ya que comentas el tema trabajo, en abril me voy a Osaka de Working. ¿Cuánto es lo máximo que te van a dar por hora en Japón? Porque echando números me acojona lo que sale vivir al mes en Japón. Fran Martín, te recomiendo que veas dos vídeos. Uno, buscar empleo en Japón. Ahí hablo de los salarios mínimos. Dos, costes de vida en Japón. Y ahí hablo sobre los costes de vida en Japón. No es tan caro y te da para vivir. Evidentemente, si encuentras un trabajo solo y cobras, yo qué sé, lo mínimo que eran 860, me parece, la hora y trabajas 4 horas a la semana, no te va a dar para vivir. Necesitarás trabajar al menos unas 20 horas a la semana. Yo he buscado si aquí había Working Holiday Visa en mi país y no hay. Pues lo sentimos, Oli. Algún día se tendrá que abrir. Mola, eres un campeón, manitas amigas. Amigas. Has ido a 180. No voy a decir nada al respecto. Yo al menos sugiero cosas. Sugerir vosotros también. Muy bien, Cristian, ahí. Imponte. Que den temas, que den cosas para hablar. Y si no, pues daremos por terminado el directo. Tampoco hay mucho más que contar. Yo os conté todo lo que quería contaros y si vosotros no tenéis ninguna pregunta más, pues terminaremos. Doy ahí 30 segundos de reflexión. Que también... Bueno, espérate, voy a leer en YouNow a ver si alguien está por ahí. Alguien se ha hecho fan. Richard se dice... Se oye de cine. Gracias, Richard. Puto amo. ¿Qué más? ¿Qué más? He subido al puesto 9, no tengo likes. Es muy raro. Alguien me está hablando por el teléfono. No te puedo contestar ahora. Deja de molestar. Estoy en mitad de un directo, coño. ¿Qué coño es? Twitter. Vale. Estupendo. Ya, déjate de vibrar. ¿Pesado? Pa. Fran Martín, gracias. Sí me enteré de lo mínimo, pero quería saber si había esperanza de algo las. Supongo que... O cobrar el mínimo siempre. No. No he dicho que cobres el mínimo siempre, depende. O sea, hay sitios donde puedes cobrar 1000 yenes la hora. Yo simplemente os dije eso para que no os viera la cara. De que a lo mejor vais ahí en plan giri y os dicen, pues te pago 700 yenes la hora. Y tú, no, gilipollas, que lo mínimo son 860. Que he estudiado. Que lo ha dicho Jichan en YouTube. Y como me digas que no, te reviento. Y ya está. A mí me gustaría ver el interior de una tienda de bricolaje. A mí también me gustaría ver el interior de una tienda de bricolaje en Japón, pero es que no he visto ninguna. Más allá de Ikea, no conozco nada. Todo el tema de bricolaje y demás te lo puedes encontrar en el Daiso o, o en el Don Quijote. En el Don Quijote, es verdad. No necesariamente tienes cosas de Japón los vídeos. Bueno, si no queréis saber cosas de Japón, entonces sí tengo muchos más temas que contaros, como antes, por ejemplo, el tema de la network. No hay más cosas que te hayan llamado la atención.
noción de diferencia de España y Japón. Sí, Cristian, probablemente sí, pero ¿sabes qué pasa? Que surgió esta tarde y no lo he preparado, y ¿sabes? Me fui a duchar y demás, me fui un poquito a cambiar para hacer el directo y que no me dijeran, estás desaliñado, no sé qué tal. Y para que Cancún viniera aquí y me dijera, buen corte de pelo, Sur, claro que sí, hombre. Pues por eso mismo. Para eso vine. Oliver, ¿para cuándo? No, Rubén, para fin de año, ¿cuántos subs piensas que vas a tener? Bueno, pues estamos en febrero. Tengo 2200 subs, creo. Me parece. No sé. Por ahí. Así que para fin de año, pues espero tener 3000 subs. 3000. Sí, 3000 estaría bien. 3200. No estaría mal, 3200. Que si tengo más, pues mira que mejor. Pero voy a ser optimista y voy a decir, venga, 3000. 3000 es mi próxima meta, a ver cuándo la consigo. Perfecto, gracias. De nada, tío. Esperemos que mucho, sí. A mí me gustaría crecer, sinceramente. Ya os lo dije. De hecho, en el vídeo de Patreon lo explico. A mí me gustaría poder seguir trabajando y dedicarme mucho más al tema de YouTube, sobre todo para poder aprender a editar, grabar mucho mejor y todo esto. Por ejemplo, ahora, pues ya veis, con el tema del micrófono y tal, pues lo que me podía permitir. Lo que no me puedo permitir es un micrófono de estos, ¿cómo se llamaba? Polar, no sé qué. Un micrófono de 150 euros en España y de 100 euros en Japón. Al final lo voy a acabar comprando a Japón y que me lo envíen para acá porque me va a salir más barato. Pero bueno. Sí, hostia, 10.000 subs. Si tengo que apuntar a 10.000 subs antes de que acabe el año, la hostia que me meto va a ser bastante gorda. Por cierto, antes de acabar el directo, quiero preguntaros una cosa, ahora que hay 21 personas por aquí y no sé si hay alguien más por ahí mirando en otro sitio. Y es que si os gustaría que hiciera vídeos sobre otra cosa que no fuera Japón. Por ejemplo, aprovechando que estoy ahora aquí en Asturias y aprovechando que, por ejemplo, voy a hacer vídeos de los premios estos de doblaje y de la feria friki esta, eh, del evento friki de Comic-Con. Bueno, en realidad no es friki solo, pero me entendéis. Que si os gustaría que hiciera vídeos de otra cosa, yo que sé, enseñando cosas de aquí de Gijón, de Asturias, que os puedan resultar interesantes. Tanto para los que estáis en Sudamérica como para los de España, vaya, si queréis conocer Asturias. Que para los de España, por lo menos, os recomiendo que visitéis Asturias alguna vez en vuestra vida, que esto es precioso. Y muy barato. Selvin Folgar feliz cuenta un chiste. ¿Por qué un huevo no se puede meter al microondas? Porque la puerta te aplasta el otro. No, estás castigado sin amigos, lo sentimos. Sí, haz vídeos que te parezcan, ya que eres Ji-chan, no Ji-chan en Japón. Va, hombre, pero la finalidad de este canal principalmente era enseñar cosas de Japón y que la gente que estuviera interesada en Japón pues viera cosas. Mira, de videojuegos, es que soy malísimo, tío, comentando, de verdad. Sí, hombre, GTA. No, pero sí que esto sí lo comenté una vez y la gente sí pedía eh, directos jugando. Con lo cual, bueno, a ver, a mí no me importa, pero soy malísimo comentando. Habría momentos en los que estaría así todo concentrado y se me olvidaría, oye, hostia, que estoy comentando. Entonces, por ejemplo, el tema de jugar al LOL o cosas así, o con la 3DS, sí podría hacerlo. Pero no sé si os molaría. Y tampoco me la quiero jugar en plan, YOLO. ¿En algún vídeo has comentado algo para el ahorro de transporte en Japón? Mm, no sé si lo he comentado en el vídeo de ahorro precisamente. O sea, de ahorro, perdón, de costes de vida. Yo en Osaka principalmente utilizaba la Icoca porque era con lo que me movía más fácil, más rápido y me lo pagaban igualmente las empresas, el transporte. Para lo demás yo me movía en bici, haces deporte y es gratis. Cuando no, pues iba andando.
Y bueno, puedes utilizar los pases de un día. No sé si eran 800 yenes fin de semana y 600 yenes entre semanas. Si tienes que ir a varios sitios, pues está genial, lo rentas bastante fácil. ¿Te gusta Bad Bunny? No sé quién es o qué es, ni idea. ¿Cuándo regresas a Japón? Otra vez. Rubén, ¿te gusta el J-Rock? Mm, me gusta más el J-Punk. De hecho, en algún vídeo podréis escuchar la canción de Wanima, que es mi grupo favorito. Rafa Díez, ¿vives en España ahora o en Japón? No, en España. Estoy ahora mismo en España. Yo digo que sí, otros temas. Muéstranos España. España no, Inés. Te muestro Asturias como mucho. No me voy a mover mucho por España para hacer vídeos. A menos que me lo subvencionéis, no me voy a poner a viajar por España. En plan, un país en la mochila. ¡Hostia! ¡Hostia, qué idea, qué visión! ¡Madre mía! Si se pudiera financiar un programa en YouTube, rollo, ¿cómo se llamaba este hombre? El programa de la Bordeta. Un país en la mochila, me parece que se llamaba. Que se iba visitando pueblos por ahí. El tío ahí topichis caminando, papá, y te enseñaba todo el pueblo. Anda que no tiene años ya ese programa, joder. ¿Qué más por ahí? Jichan por mí está bien si quieres mezclar algo de otras cosas. Bueno, pues probaremos a ver. Os haré algún vídeo así de enseñándonos un poquito Gijón o enseñándonos algunas experiencias por aquí en Gijón y, y a ver. Y también os podría hacer un día, en plan, un día con Jichan. Cojo un día random y yo qué sé, el día que más cosas haga. Por ejemplo, los jueves. Los jueves que me doy clase y después de tarde-noche pues tengo para ir a inglés, pues puedo hacer un vídeo de eso. Cuento cómo es así el día. De hecho, en uno de los blogs más ya visteis cómo era mi camino al trabajo. Muéstranos tu casa. Hostia, que va. No, no, no. La casa no la enseño ni de broma. Tenéis bastante con esto. No, 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 no hay que ver nada más de la casa. De hecho, el sofá también lo tenéis por ahí en otro vídeo. De los primeros vídeos que hice, sí, ahí podéis ver el sofá. Y en el grupo de WhatsApp alguna vez he enseñado el tema de la tele, así enfocando, paz, con la nevera ahí en medio y todo. Luego también tenéis en otros vídeos la parte donde doy clases, que se ve la pizarra. Luego en otro vídeo también se ve la otra parte de esa habitación. Ah, estaría bien. Queremos saber el vello público de las españolas. ¿Qué haces tú despierto? Ah, bueno, claro, es verdad. Sí, sí, sí. Te voy a decir, ¿qué haces despierto a estas horas? Pero me he dado cuenta que tú eras de horario nocturno, cabrón. Mira, pues mañana es carnaval, ¿vale? Aquí en Gijón. Si, si sale algo bueno, si mi compañero Nico y mi primo Diego me echan un cable, hago un vídeo sobre el vello público de las asturianas. Y a ver qué pasa. Solamente a ver qué pasa. Pueden pasar dos cosas. Uno, que reaccionen bien como las japonesas. Dos, bueno, pueden pasar más cosas. Pero vamos a valorar simplemente que reaccionen bien como las japonesas o que reaccionen mal. Vamos a dejarlo así. Porque, para los que no lo sepáis, ahora el tema de... Con el tema del feminismo en España la cosa está muy, muy, muy dura. Mm, he visto bastantes cosas de que, yo qué sé, que les dices cualquier cosa a una chica y a la mínima te pueden crujir. En plan, acoso sexual o algo así, yo qué sé. Entonces es un poquito arriesgado ese tema. Sí que me gustaría, solamente por valorar la opinión. De hecho, voy a intentarlo siendo sincero, diciéndoles, mira, estoy aquí en España, vengo de Japón, hice este vídeo en Japón, dio muy buen resultado y me gustaría contrastar la opinión de las asturianas. A ver cuántas se sincera, a ver cuántas me mandan a la mierda y a ver qué pasa. Mira, eso sí que sería divertido.
Luego por aquí Inés dice los lugares más populares de Gijón. Sí, eso sí que hay material para dar. Ah, hay material para rato, perdón. Ahí os puedo enseñar un montón de sitios. Haz vídeos ligando con Rubén. No, no voy a poner a ligar y enseñarlo en vídeo. Coño, las cosas son íntimas. No, no se hace eso. Además, yo no soy el mejor ejemplo para ligar. ¿Qué coño? Mírame. Yo las veces que he ligado por labia, no por esto. Escucho desde Guatemala, pues un saludo. Pero la pregunta tiene que ser tipo, ¿qué clase de monstruo tienes ahí abajo? No, 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 no. No, hombre. Igual que a las japonesas no les decía eso, no voy a decir eso aquí. Mucho menos, vaya. Eh... Bueno, si os interesa también Japón, os podéis pasar por el canal de este hombre. Él no me hace pansito suave, pero yo sí te lo hago, tío. Pasaros por su canal que cuenta mierdas de Nagoya y enseña cositas de allí. Y tiene un sentido del humor muy peculiar y distinto. Así que nada, me voy a despedir con la cabecera de Chapi. Algo así. Algún día me lo prepararé. Bueno, el próximo vídeo de Rubén sería en el hospital. Nada, venga, vamos a acabar ya. Que ya llevamos más de hora y media. Así que nada, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Otro domingo más. El próximo domingo me parece que es el del evento. Déjame comprobarlo. No, el próximo fin de no es el del evento, es el siguiente, es el 24, el sábado 24. De todas formas, lo pondré por las redes sociales, así que estar atentos, ya sabéis. Seguirme ahí abajo a todo. Y bueno, lo comentaré también por el grupo de WhatsApp y Discord, supongo, evidentemente, porque todo se envía para Discord. Y nada, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Bye.